2022 será recordado desde la guerra entre Rusia y Ucrania, que se desató en febrero, hasta la destitución de Pedro Castillo en Perú el pasado 7 de diciembre. Hoy haremos un breve repaso de las 10 noticias importantes que marcaron este 2022. Pero antes, por supuesto, de continuar con este video, te voy a invitar a que le des me gusta, te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones para que estés al día con nuestro contenido. Iniciamos con la número 10, la guerra entre Rusia y Ucrania. El 24 de febrero de este año, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el comienzo de una operación militar en Ucrania para defender a los separatistas del este de este país. La Federación Rusia había reconocido la independencia de Donetsk y Lugansk, las principales regiones donde Putin desplegó su artillería y tropas. En esos territorios tuvieron lugar referendos de adhesión a Rusia muy cuestionados a fines de septiembre, pues la OTAN y Estados Unidos también han colaborado con dinero y equipamiento con Ucrania, permitiendo que su presidente recupere en gran parte las regiones invadidas. También, de acuerdo a la ONU, 8 millones de personas han huido de Ucrania y 200.000 soldados perdieron la vida. El conflicto parece no tener un final en corto plazo. 9. Boric, el presidente más joven de la historia de Chile. El 11 de marzo, Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile y se convirtió en el mandatario más joven de la historia local. Conformó un gabinete con mayoría de mujeres y obtuvo su primera gran derrota de gobierno al prevalecer el rechazo en el referéndum para modificar la Constitución. Ante la negativa, Boric impulsa la conformación de una nueva convención constituyente para redactar un nuevo texto constitucional. 8. El Partygate. El Partygate desata una crisis institucional en Reino Unido. En mayo se conoció un informe en el que se investigó 16 eventos que tuvieron lugar en el centro del gobierno británico mientras el Reino Unido vivía bajo las reglas y confinamientos más estrictos por la pandemia del COVID-19. Algunas fotografías probaron que el ex primer ministro Boris Johnson organizó una fiesta de cumpleaños en su honor durante la cuarentena y muchos funcionarios de su gobierno fueron participantes. El escándalo culminó con la renuncia de todo su gabinete y, presionado, debió dimitir. Liz Truss fue la fugaz sucesora que solo logró sostenerse en el cargo por 49 días. En una nueva elección, Rishi Sunak fue ungido por el Partido Conservador como nuevo primer ministro, convirtiéndose en el primer premier de minoría étnica. 7. La izquierda ganó por primera vez una elección presidencial en Colombia. El 7 de agosto asumió la presidencia de Colombia Gustavo Petro y con él el país tiene por primera vez en su historia un gobierno de izquierda. El presidente, compasado de guerrillero del M-19, puso en marcha un proceso de paz total con las guerrillas y narcotraficantes. En sus primeros 100 días de gobierno también consiguió una reforma del sistema fiscal y avanzó con la normalización de las relaciones con Venezuela. 6. Murió la reina Isabel II. Con el fallecimiento de la reina Isabel II el 8 de septiembre, el Reino Unido perdió a la monarca más larga de su historia y con esto se marcó el fin de una etapa. El certificado de defunción indicó que Isabel falleció a los 96 años en el castillo de Balmoral, en Escocia, y la causa del deceso fue la vejez. La operación London Bride se puso en marcha. Su cuerpo fue trasladado a Londres con un funeral multitudinario abierto al público que se extendió por 10 días con miles de asistentes. El 19 de septiembre tuvo lugar el funeral de Estado con la presencia de 500 jefes de Estado y líderes mundiales. Su cuerpo descansa en el castillo de Windsor, donde han sido sepultados los restos de los principales monarcas del Reino Unido. 5. Colombia y Venezuela reabren su frontera. Tras 7 años de distanciamiento, la frontera fue reaperturada el 26 de septiembre del año 2022 en el puente Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre los dos países que se espera se mantengan en funcionamiento para el tránsito vehicular. Esta medida la habían estado esperando miles de habitantes, gremios y empresarios de lado y lado. Se reconectó así el tránsito de carga por los puentes que comunican el departamento colombiano del norte de Santander en el noroeste del país con el estado venezolano de Táchira. La zona por donde más cruzaban a diario caminando principalmente inmigrantes venezolanos, pues era la única forma
en que se podía transitar desde que el presidente Nicolás Maduro dictó la prohibición en el año 2015. 4. El regreso de Lula da Silva. Con el 51% de los votos, Luis Ignacio Lula da Silva se impuso en segunda vuelta a Jair Bolsonaro. El triunfo del líder del Partido de los Trabajadores se dio en una de las elecciones más polarizadas en décadas, con una campaña marcada por las fake news y la muerte de militantes. Bolsonaro se convirtió en el primer presidente brasilero que no logra la reelección y sus seguidores bloquearon por días las principales rutas del país para pedir una intervención militar tras el resultado. El 1 de enero del próximo año será la asunción de Lula y se cree que el mandatario saliente no hará el traspaso de atributos presidenciales. 3. Argentina gana el Mundial de Qatar. En medio de un mundial polémico debido a su duración, prohibiciones que aparentemente violaban los derechos humanos y miles de muertes en medio de construcciones de estadios utilizados para eventos deportivos de este certamen, Argentina completó con éxito su objetivo en Qatar 2022 y así pudo sumar una nueva Copa Mundial a sus vitrinas. El seleccionado albiceleste consiguió su tercer título de la historia luego de 36 años de su última consagración. 2. La crisis política en Perú. Castillo fue destituido. El 7 de diciembre, Pedro Castillo iba a ser sometido a un tercer intento de vacancia presidencial por parte del Congreso, la disolución del Parlamento en el estado de emergencia, la reforma del Ministerio Público y la Justicia, y convocó a nuevas elecciones legislativas. Los diputados reunieron 101 votos y lograron destruir al presidente acusado de realizar un autogolpe antidemocrático. Castillo fue detenido y desaforado mientras las calles de Perú registraban gravísimos incidentes que dejaron cientos de heridos y más de 25 muertos. El Juzgado Supremo de Investigación ordenó su prisión preventiva por 18 meses. Y en la posición número 1 tenemos la tormenta invernal Elliott, que deja decenas de muertos en Estados Unidos. La tormenta invernal Elliott ha causado unas 50 muertes en los Estados Unidos de América esta Navidad. Además, ha dejado grandes nevadas y vientos huracanados en una gran parte del país. Ha sido la Navidad más fría que han vivido los estadounidenses en muchos años. Alrededor del 60% de la población, es decir, más de 200 millones de personas, han sufrido las consecuencias del huracán. Algunos estados han tenido cifras históricas en cuanto a bajadas de temperatura. Nueva York ha bajado a 10,5 grados centígrados bajo cero, temperatura que no sufrían desde el año 1872. Y eso ha sido todo en nuestro top 10 de las noticias internacionales más importantes de este 2022. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.